Empecemos a ver un poco cuál es el aislamiento acústico de lo que se llama particiones simples. La partición simple, como dije, es una pared, ¿sí?, que separa, ¿sí?, una propiedad con otra, y esa pared puede ser homogénea o heterogénea, ¿está claro? Y yo tengo, siempre un comportamiento como el que se está mostrando acá, ¿sí? Parte de la onda incidente es absorbida por el material, parte es transmitida y otra parte de esa señal es reflejada. Generalmente el nivel de aislamiento acústico, yo puedo decir que es la diferencia entre el nivel de presión, ¿sí?, que se genera en el local emisor, menos el nivel de presión acústica en el local receptor. ¿Sí? Yo podría hacer una resta directa, o sea, si en el local emisor yo tengo 80 decibeles, en el local receptor tengo 35 dB, asumo que el aislamiento acústico de esa pared es de 45 dB. En este otro caso, si yo en el local receptor tengo 80 dB, perdón, en el emisor 80 dB y en el receptor 20 dB, asumo que el aislamiento acústico de esa pared, por una resta directa, es de 60 decibeles. Eso se llama aislamiento acústico bruto porque no es real, no es exactamente así lo que sucede. ¿Por qué? Porque yo conozco cuáles son las características acústicas del local receptor, ¿sí? O sea, este local receptor, o sea, este ambiente puede ser un ambiente muy reverberante, y al ser un ambiente muy reverberante, estos 35 decibeles son mentirosos, ¿eh? O sea, en realidad, mi fuente está generando acá son 30 dB, y estos 5 dB adicionales son a causa de la reverberación de esa sala. Por ende, hacer esta diferencia directa no me da una idea exacta de cuál es el aislamiento acústico de esa partición simple. Por eso, lo que se utiliza también como referencia es el aislamiento acústico normalizado. El aislamiento acústico normalizado, ¿sí?, lo que me está dando acá es una relación entre el tiempo de reverberación del local receptor, ¿sí?, y un tiempo de reverberación tomado como referencia que para norma es 0,5 segundos. Entonces ya tengo la referencia de cuál es la reverberancia de ese local receptor y puedo tener un valor de aislamiento acústico mucho más exacto que el anterior. Las particiones simples generalmente se calculan a través de lo que se llama ley de la masa, ¿sí? La ley de la masa, obviamente, además de todos estos valores, acá lo más importante es este valor, ¿sí?, que es la masa de esa partición por unidad de superficie. ¿Está claro? Acá lo que me está diciendo, tener en cuenta este concepto, lo que me dice que el buen aislamiento acústico se logra con materiales que sean realmente pesados, ¿sí? O sea, no con materiales livianos, como dije hace un ratito al principio, donde las espumas de poliuretano, ¿no? Las espumas de poliuretano tienen un peso específico pero muy bajo, y por ende, al ser un material liviano, no sirven para aislar, no tienen la capacidad de aislamiento necesario, ¿sí? Porque la única forma de lograr un buen aislamiento con una partición simple es que el peso por unidad de superficie sea excesivo. Esta fórmula, obviamente, considera el ángulo de incidencia sobre la pared, ¿no? Una onda que emite varias ondas longitudinales, una fuente que emite varias ondas longitudinales, no siempre incide de manera perpendicular. Si incidiera, yo considero el máximo aislamiento, que es cuando la onda incide perpendicularmente sobre esa pared, bueno, el coseno de esta señal, ¿sí?, el coseno de 0 grados sería 1 y por ende tendría el aislamiento acústico mayor, ¿sí? A medida que va cambiando ese ángulo, el rendimiento o el aislamiento acústico de esa partición simple va disminuyendo. Para eso hay una fórmula simplificada, ¿sí?, de esa fórmula anterior, donde surge de multiplicar 20 por el logaritmo de la masa más 20 por el logaritmo de la frecuencia, en este caso menos 43, donde es interesante ver que la masa, ¿sí?, surge de multiplicar el peso específico por el espesor del material. ¿Está claro? O sea, vamos a tener materiales mucho más densos y materiales mucho más livianos. Si yo necesito lograr un valor de masa determinado, sea cual sea, para lograr el aislamiento necesario, si tengo un problema de espacio, por ejemplo en una puerta, ¿sí?, donde no puedo hacer una puerta de 1 metro de ancho, ¿qué tengo que utilizar? Materiales de peso específico mucho más elevados, ¿eh? O sea, yo puedo utilizar materiales elevados
en peso específico, espesores menores para lograr un valor de kilo por metro cuadrado X. Si yo no tengo problemas de espesor, puedo utilizar materiales un poco más livianos y aumentar el espesor para obtener otra vez exactamente el mismo valor de densidad superficial. Según esta fórmula, ¿sí?, podemos ver que en la práctica, cada vez que yo duplico la masa, ¿sí?, de una partición, el aislamiento acústico aumenta aproximadamente en 6 decibeles. ¿Sí? Entonces, o sea, si yo tuviera una pared X, ¿sí?, de un cierto espesor, al yo duplicar la densidad superficial de esa pared, o sea, si tengo una pared de 10 centímetros, hacer una de 20, el incremento que tengo al doble de peso es de 6 dB solamente. Si vuelvo a duplicar otra vez la densidad superficial de esa pared, la única ganancia que tengo en el aislamiento acústico son 6 dB, nada más. Por tal motivo, lo que me está llevando a tener una idea que la ley de masa tiene una cierta limitación desde el punto de vista del espacio, desde el punto de vista de peso estructural y desde el punto de vista costos para elevados niveles de aislamiento. ¿Sí? Por otro lado, bueno, acá es un poco la propiedad de materiales para saber cuáles son materiales pesados, cuáles son materiales livianos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, lo que hay que tener en cuenta es que todas las particiones simples tienen una frecuencia llamada frecuencia crítica o de coincidencia, donde no cumplen la ley de la masa y donde el aislamiento decae considerablemente a esa frecuencia. Eso se debe obviamente a la naturaleza elástica del material. El material a una determinada frecuencia, una frecuencia natural de resonancia, va a entrar en vibración. Cuando entra en vibración va a generar un propio ruido a esa frecuencia específica, a la cual uno quiere, por otro lado, aislar, y el rendimiento acústico cae considerablemente. O sea, todas las particiones simples, sea del material que sea, van a tener una frecuencia crítica o de coincidencia, a la cual van a aislar mucho menos de lo que la ley de la masa diría. Por eso es fundamental que cuando uno diseña, ¿sí?, o cuando uno ve de qué manera solucionar el aislamiento acústico de un cuarto o una sala, o una cabina acústica, lo primero que tiene que buscar es que esa frecuencia crítica o esa frecuencia de coincidencia no coincida con la que yo deseo aislar. ¿Está claro? En el caso de una máquina es mucho más fácil. Por una máquina yo puedo medir, ¿sí?, cuál es el espectro de ruido que genera ese equipo, veo cuál es la frecuencia a la cual genera más ruido y obviamente yo tengo que diseñar una cabina cuyo material tenga una frecuencia crítica o de coincidencia que no coincida específicamente con esa, que esté lo más alejada posible de esa. Desde el punto de vista del audio, bueno, lo que uno trata es de llevarla lo más abajo posible, ¿eh? O sea, si uno puede llevar la frecuencia de crítica o de coincidencia a los 20 ciclos, a los 20 Hz, sería ideal. ¿Está claro? Porque si el material tiene que fallar, que falle una frecuencia donde el oído prácticamente no es sensible, ¿eh? O sea, no tiene, uno puede generar el nivel que quiera, pero el oído no lo puede percibir. Así que, desde el punto de vista de audio, uno trata de buscar materiales cuya frecuencia de coincidencia sea lo más baja posible. Otra manera de hacerlo también es combinar materiales distintos, ¿sí? O sea, si yo tuviera, por ejemplo, en una ventana un vidrio de 10 milímetros, supongamos que necesite, ese vidrio de 10 milímetros, bueno, va a tener una frecuencia de coincidencia determinada. ¿Está claro? Si yo generalmente, en vez de utilizar un vidrio de 10 milímetros, utilizo un vidrio laminado de 10 milímetros, que es la combinación de un vidrio de 4 más un vidrio de 6, que tienen frecuencias críticas distintas, pegadas con un polivinilbutilo, eso es lo que hace un vidrio laminado, hace que ese mismo vidrio del mismo espesor y casi con la misma masa tenga una frecuencia de coincidencia mucho más baja y por ende es mucho más útil para el aislamiento acústico que el ejemplo anterior, ¿sí? Cuando uno hace estructuras livianas como paredes de Durlock, por ejemplo, y uno tiene que hacer un triple emplacado, no conviene hacer 3 placas exactamente iguales, de 12,5, 12,5 y 12,5. ¿Por qué? Porque las 3 placas, ¿qué pasa? Tienen la misma frecuencia de coincidencia, o sea, las 3 van a fallar exactamente en el mismo punto. Así que a igual peso, conviene poner una placa de 15, una de 12 y una de 9. ¿Sí? O sea, combinar materiales distintos cuyas frecuencias de coincidencia sean diferentes, ¿no?, para que la frecuencia crítica del conjunto sea más baja.
La frecuencia crítica depende, o esta de coincidencia, depende de dos cosas. Depende del material y depende del espesor. Existen tablas, ¿sí?, donde me permiten saber para tipos de materiales comunes, ¿sí?, cuál es la frecuencia crítica por centímetro, por ejemplo. Entonces, supongamos que yo tengo acá el ejemplo del hormigón, ¿sí? Un hormigón que pesa 2.300 kilos por metro cuadrado, me está diciendo que la frecuencia, si la pared de hormigón fuera de 1 centímetro de espesor, esa pared fallaría o se vería perjudicado su aislamiento acústico o el rendimiento a una frecuencia de 1.800 ciclos. Por ende, si yo voy aumentando el espesor del hormigón, automáticamente la frecuencia crítica o de coincidencia va disminuyendo. O sea, si yo hago una pared de hormigón de 25 centímetros, no solamente obviamente es mucho más pesada, no solamente la capacidad de aislamiento acústico según la ley de la masa va a ser mucho mayor, ¿sí?, obviamente por el peso, sino que también esta frecuencia crítica va a bajar, o sea, este material, por decirlo de alguna manera, va a fallar a valores de frecuencia donde el oído es menos sensible. ¿Está claro? Entonces tengo una combinación siempre de ventajas, ¿sí?, desde el punto de vista de aislamiento y desde el punto de vista de que esta frecuencia sea lo más baja posible. Pero me interesó poner también el tema de un ejemplo del vidrio. El vidrio, ¿qué pasa? Como dije recién, un material tiene una cierta frecuencia de coincidencia a la cual falla. El problema es que yo el vidrio tengo una limitación ¿en qué? En el espesor. ¿No? Yo no puedo hacer un vidrio de 20 centímetros de espesor. Generalmente los vidrios pueden ser de 4 milímetros, de 6 milímetros, de 12 milímetros, ¿sí?, comercialmente hablando. Y por más que, o sea, acá se puede ver en este gráfico, ¿sí?, en este gráfico, donde a medida que yo voy aumentando el espesor del vidrio, la capacidad de aislamiento acústico sube, es lógico. También puedo ver que a medida que voy aumentando el espesor del vidrio, la frecuencia de coincidencia también va disminuyendo. También es lógico. Aún, pero lo que se puede ver también es que a pesar de que el vidrio es de, en este caso, 12 milímetros de espesor, que es un vidrio importante, la frecuencia de coincidencia está alrededor de los 1200 ciclos, donde el oído es muy sensible. Entonces, esta caída de aislamiento es muy considerable para una frecuencia donde el oído prácticamente la detecta, ¿eh? O sea, como vimos recién en las curvas de Fletcher-Munson, 1, 2, 5 dB en un K son 1, 2, 5 dB en sonoridad para el oído, que no es lo mismo que lo que pasa en baja frecuencia. Por eso el problema del vidrio, en este caso, donde, repito, aumentando el espesor podemos mejorar el aislamiento, que ya de por sí es bastante poco, bajar la frecuencia crítica me está diciendo que tiene una cierta limitación, lamentablemente. Esto generalmente lo puedo extrapolar a todo, ¿eh? O sea, las particiones simples tienen una limitación en el momento de uno necesitar lograr un buen aislamiento, un elevado aislamiento más allá de lo común, como sería, ¿sí?, las paredes que dividen una sala de grabación con un estudio de control, o una pared que divide un estudio de grabación donde las presiones sonoras son excesivas con una propiedad vecina. Las paredes o las particiones simples relativamente se quedan ya cortas o no son viables. Y por ende tenemos que recurrir a lo que se llaman cerramientos dobles, ¿sí? Los cerramientos dobles, lo primero que hay que decir es que antes de explicar qué es un cerramiento doble, ¿qué es lo que pasa? No dejan de ser dos particiones simples, ¿sí? Dos particiones simples separadas a una cierta distancia, eso es obvio. Si esta partición simple, como dijimos hace un rato, tiene una frecuencia crítica o de coincidencia, y esta partición simple también tiene una frecuencia crítica o de coincidencia, ¿cómo deberían ser las dos para que esa pared doble, o sea, para mejorar la eficiencia de esa doble pared? Diferentes, ¿está claro? O sea, no pueden ser exactamente iguales, porque si no sería ridículo hacer que una partición falle a una frecuencia y la otra falle exactamente la misma. ¿Está bien? No tiene sentido. Entonces, si dijimos hace un ratito que la frecuencia crítica de coincidencia depende del material y depende del espesor, cuando el material es igual, no me queda otra. ¿En qué caso no me queda otra de que los dos materiales sean iguales? En una ventana. Tengo que poner pared 1 vidrio, pared 2 vidrio, no me queda otra opción.
¿Cuál es entonces la manera de que esas frecuencias críticas no coincidan? Diferente espesor. O sea, siempre cuando uno construye una ventana doble vidriada, ¿sí? O sea, los espesores de vidrio 1 y espesores de vidrio 2 tienen que ser completamente distintos para mejorar o optimizar lo que es la fabricación o la realización de ese elemento, de esa abertura. De pronto, si las dos paredes, ya no están así, pero si las dos paredes fueran exactamente de diferente material, y yo no tengo manera de calcularlo, bueno, me aseguro de que sean exactamente de igual de espesor para que las frecuencias críticas no coincidan. O sea, si no tengo ganas ni forma de calcularlo, si hago una pared de ladrillo hueco, una pared de ladrillo común, y las dos tienen 10 centímetros de espesor, ya me aseguro, obviamente, que las frecuencias críticas no van a coincidir. Así que eso es lo primero que es interesante hablar con respecto a la frecuencia o sea, a la realización, perdón, de paredes dobles. Por otro lado, es cómo tiene que ser esta pared doble para que prácticamente se duplique el aislamiento acústico. O sea, si yo esta pared aísla 40 dB y esta pared aísla 40 dB, para que el conjunto de doble pared aísle prácticamente 80, se duplique, ¿sí? Lo que debería pasar es que no tiene que haber ningún tipo de vinculación entre pared 1 y pared 2. Tiene que estar completamente desvinculadas. ¿Está claro? Eso no sucede. ¿Está claro? O sea, yo cuando hago una segunda pared, la tengo que apoyar en el piso, la tengo que agarrar en la losa, la tengo que fijar de alguna manera a una pared lateral y a otra pared lateral. O sea, es imposible lograr, ¿sí?, una independencia total de pared 1 con respecto a pared 2. Así que sí o sí la tengo que vincular a través de un elemento. Para optimizar el aislamiento acústico de esa doble pared, ese elemento, ¿cómo tiene que ser? Elástico. Tiene que ser un elemento elástico como para que poder simular esa independencia entre ambas paredes y hacer prácticamente que el aislamiento, repito, de esa pared sea prácticamente el doble a lo que proporcionan las paredes de por sí sola en forma individual. Ahora después vamos a ver en un ratito, vamos a ver qué tipo de elementos elásticos se utilizan. Esa pared, como dije recién, a la hora de estar vinculadas, las dos entre un elemento elástico, tengo lo que se llama un sistema de masa-resorte-masa. Ese sistema de masa-resorte-masa, independientemente de la frecuencia de coincidencia de cada una de las paredes, este conjunto tiene una frecuencia natural de resonancia, ¿sí?, debido a ser un sistema elástico. ¿Está claro? Esta frecuencia natural de resonancia de la doble pared me identifica básicamente este punto. Este punto es lo que me está diciendo que a la frecuencia de resonancia de la doble pared, una pared simple del mismo peso estaría prácticamente logrando un nivel de aislamiento exactamente igual. Por encima, para todas las frecuencias por encima de esta frecuencia de resonancia, la pared doble tiene una capacidad de aislamiento que aumenta exponencialmente con respecto a la capacidad de aislamiento de la pared simple. Por debajo de esta frecuencia de resonancia, la pared doble no tiene justificación. O sea, no vale la pena haber perdido espacio, haber gastado el elemento antivibratorio, ¿sí?, si la frecuencia de resonancia de la doble pared, supongamos, está en los 4000 ciclos. ¿Qué me está diciendo? Que de 4000 ciclos para abajo, la pared simple del mismo peso tenía la misma capacidad o más de aislamiento que la pared doble. No tiene justificación de ser. Por ende, lo que uno trata de buscar es que la frecuencia de resonancia de la doble pared esté lo más abajo posible, ¿no? Supongamos, vamos otra vez al umbral auditivo. Si la frecuencia de resonancia de la doble pared está en los 20 Hz, significa que de los 20 Hz hasta los 20.000, la pared doble va a aislar exponencialmente mucho más que la pared simple y por ende se justifica la construcción y la realización de ese tipo de paredes, ¿sí? Si la frecuencia de resonancia fuera en el otro extremo 20.000 ciclos, es ridícula, ¿para qué lo hago? No tiene sentido. Entonces, para eso es importante determinar cuál es la frecuencia de resonancia de ese sistema de masa-resorte-masa, y una fórmula bastante sencilla, bastante simplificada, es esta, donde interviene el peso de la pared 1, el peso de la pared 2 y la distancia que separan ambas paredes, ¿sí? Cuando alguien pregunta
¿cuál es la separación que yo debo darle a una pared? ¿Sí? O sea, ¿cuánto se le da la separación o esa cámara de aire? ¿Cuánto debe ser? Bueno, depende mucho de esta frecuencia. Supongamos que si yo necesito que esta frecuencia de resonancia, como dije antes, sea lo más baja posible, es imposible, pero tratar de llevarla a los 20 ciclos, va a depender del peso de la pared 1, del peso de la pared 2 y la distancia entre ambas paredes. O sea, si estamos hablando de paredes muy pesadas, como 2 paredes de hormigón o una pared de ladrillo, ¿sí? O una pared de hormigón, la distancia no necesita ser excesiva para lograr valores de frecuencia de resonancia relativamente bajos. Así que en el caso de un piso flotante, cuando yo hago un piso flotante de hormigón, el piso flotante de hormigón lo que levanta con respecto a la losa del edificio son nada más que 5 centímetros. ¿Por qué? Porque tengo la losa que ya tiene su peso relativo, más la losa de hormigón que estoy haciendo yo, que también tiene su peso adicional. Con 5 centímetros alcanza y sobra. ¿Cuál es el otro problema? Las ventanas. Masa 1, vidrio, masa 2, vidrio, son elementos muy livianos. ¿Sí? No por el peso específico del vidrio, sino por los espesores, pero la densidad superficial es muy baja. Entonces, al ser elementos relativamente muy livianos, la única forma que yo tengo de que una ventana aísle lo suficiente es que la separación de vidrios sea lo más grande posible. No hay vuelta, ¿está claro? O sea, a veces cuando en arquitectura, o sea, normalmente ¿cómo se llama? Están comercialmente los vidrios DBH, doble vidriado hermético, ¿sí? Donde generalmente son vidrios que vienen en carpinterías de aluminio, en carpinterías de PVC. Esos vidrios DBH los promocionan como, o sea, buenos como aislante térmico, obviamente por la cámara de aire que tiene adentro, y también buenos desde el punto de vista acústico. Bueno, desde el punto de vista acústico son relativos, o sea, yo no lo puedo utilizar para lograr aislamientos de 50, 60 o 70 decibeles que necesito lograr en una ventana que divide, supongamos, un estudio de grabación y una sala de control. No puedo con el vidrio. ¿Por qué? ¿Me puedes poner en ese vidrio DBH un vidrio laminado de 12 milímetros y el otro que sea un vidrio laminado de 10? O sea, el peso de los vidrios es uno de los mayores que puedo lograr. Pero el tema es que las carpinterías de aluminio no admiten cámaras de aire superiores al 1,5 centímetros. Entonces, por más peso que yo le dé a los vidrios, como la separación entre ellos es de 1,5 centímetros como máximo, bueno, esta frecuencia de resonancia es prácticamente muy alta y eso hace que no tengan la propiedad de dar el aislamiento acústico necesario. Con los mismos vidrios, si vos me das esos mismos vidrios a mí y yo los separo 50 centímetros, ¿está claro? Obviamente el aislamiento que voy a lograr es casi ese mismo multiplicado por 3. ¿Sí? Puedo yo lograr, o sea, cuando yo hago una ventana que separa un estudio de un control, no utilizo vidrios más pesados. ¿Está claro? Utilizo los mismos vidrios que trae una ventana de DBH. La única diferencia es que yo los separo o genero una cámara de aire mucho más grande y eso hace que la frecuencia de resonancia sea mucho más baja. Como valor intermedio están las típicas construcciones de los estudios de grabación, ¿sí? Donde yo tengo una pared exterior pesada, que es generalmente de mampostería de hormigón, una pared interior flotante, liviana, que en este caso es una estructura tipo Durlock, ¿sí? Con placa simple, doble o triple de Durlock. Al tener una pared más pesada, una pared más liviana, bueno, estas cámaras de aire generalmente terminan siendo entre 15 y 20 centímetros de separación entre la pared flotante y la pared estructural del edificio. O sea, repito, si las paredes son muy pesadas, en el caso de un piso flotante, con 5 centímetros de separación es suficiente. En el caso de una ventana, donde las paredes son livianas, necesito separaciones de 30, 40, 50 o más centímetros de separación. Y cuando hay una combinación de paredes pesadas y livianas, bueno, con 15 o 20 centímetros prácticamente es suficiente. En las paredes dobles hay un segundo acoplamiento que se da en vez, o sea, o además del elemento elástico que las vincula. Recién dijimos que es un sistema de masa de resorte masa, hay un elemento elástico que las está vinculando y ese obviamente elemento elástico, hay otro elemento adicional. ¿Cuál es el elemento adicional que vincula ambas paredes? El aire dentro de esa cámara. O sea, aquellas ondas que refractan la primera pared se encuentran con una cámara de aire y dentro de esas cámaras de aire se produce ¿qué? Una resonancia. ¿Sí? Se producen resonancias dentro de la cámara de aire que vuelven a vincular de otra manera distinta y hacen que esa pared doble pierda eficiencia.
Entonces, la mejor forma de poder mejorar la eficiencia dentro de esa pared es absorber de alguna manera esas resonancias acústicas dentro de la cámara de aire. ¿Y qué necesitamos? Algún material que tenga capacidad fonoabsorbente, que no es el telgopor, como dije hace un rato. Claro, el coeficiente de absorción del telgopor, sí. Sí. No tiene la misma capacidad, no tiene el mismo coeficiente de absorción que la lana de vidrio, siendo la lana de vidrio también un elemento muy económico. ¿Sí? Muy económico, es mucho más fácil de conseguir. En cualquier casa donde vendan Durlock vos podés conseguir lana de vidrio. Además te da otras propiedades, tiene propiedades térmicas también. La lana de vidrio tiene lana de vidrio o lana de roca tiene baja conductividad térmica. Así que también, al igual que el telgopor, te proporciona un aislamiento térmico. O sea, esa es la ventaja. Este tipo de lanas minerales como de roca o de vidrio no solamente te proporcionan el mismo aislamiento térmico que el telgopor, sino que también te proporcionan esa ventaja acústica de tener una capacidad de absorción elevada y poder absorber las resonancias dentro de la cámara de aire. ¿Sí? Así que, bueno, como acá me estábamos preguntando el muchacho, la lana de vidrio y la lana de roca son las más usadas, siendo la lana de vidrio la más común precisamente por eso, ¿no? Porque es mucho más fácil de conseguir, en cualquier lugar uno la puede conseguir, y obviamente a un precio relativamente económico. Bueno, no, hay una parte, o sea, ahora cuando explique un poco cuartos flotantes, cuando hablemos un poco sobre los cuartos flotantes, vamos a hablar un poco de cuáles son los elementos elásticos que vinculan la pared 1 a pared 2. ¿Está claro? Porque tengan en cuenta de que para que una pared sea doble y tenga esa capacidad a ruido aéreo, de alto aislamiento a ruido aéreo, como dijimos recién, necesitan estar separadas por un elemento elástico. Ese elemento elástico también me va a ayudar a que a no transmitir vibraciones desde el cuarto interior hasta el cuarto exterior y viceversa, del cuarto exterior al cuarto interior. Así que los famosos box-in-box, ¿sí? O cuartos flotantes, tienen esa ventaja de que no solamente aíslan desde el punto de vista estructural, transmisión de vibraciones, sino que también tienen la capacidad de ser real y verdaderamente doble paredes, donde el aislamiento acústico a ruido aéreo también es prácticamente pero muy elevado. Un pequeño, yo dije que generalmente no, al principio de la clase dije que mucha gente piensa que las placas fonoabsorbentes o las placas acústicas son buenas para aislar, ¿está claro? Y obviamente no. ¿Por qué? Porque lo que recién expliqué, no tienen peso. Al no tener peso, no tener masa, yo la pego a la pared y no está aportando nada a la pared en sí. Una pared de ladrillo, una pared de hormigón que tiene un peso, una densidad superficial muy elevada, ¿está claro? O sea, yo le aplico una placa que tiene 28 kilos por metro cúbico o 32 kilos por metro cúbico con respecto al hormigón que tiene muchísimo más, está bien, 1.600 kilos por metro cúbico, por ejemplo, ¿sí? Como el acero, entonces 7.800, perdón, como el acero, no está haciendo absolutamente nada. Pero sí se usa a veces material fonoabsorbente para mejorar el comportamiento de aislamiento acústico de un cerramiento determinado. Quiero hacer una pequeña aclaración, o sea, primero comento esto y hago una pequeña aclaración. Si yo tengo una fuente sonora que emite ruido, ¿sí? Y ese ruido en forma de vía aérea llega hasta un vecino, de pronto la manera de poder insonorizarla o poder contenerla, ¿qué es? Cubriéndola con una cabina, ¿sí? Cuando yo cubro esa fuente con una cabina, ¿qué pasa con el nivel de presión sonora original? Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque ahora yo tenerla encerrada en estas 4 paredes y techo, y obviamente el piso, se generan resonancias, reflexiones dentro, ¿no?, de esa cabina que hacen que el nivel de presión sonora sea mucho más alto. Y por un lado, la estoy cubriendo, ¿sí?, para que el ruido no salga, y por otro lado lo que está pasando en contra mía es que el nivel de ruido dentro de esa cabina se amplifica. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa si yo agrego material fonoabsorbente en toda la cabina desde el punto de vista interior? ¿Sí? Absorbo todo ese tipo de resonancias y vuelvo a lograr que el nivel de presión sonora que genera la máquina sea exactamente al original cuando no tenía el recubrimiento acústico. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Ahora, ¿esto dónde lo puedo aplicar? Únicamente. Esto lo puedo aplicar únicamente para una máquina
donde la calidad acústica dentro de la cabina no me interesa. No lo puedo aplicar en una sala de grabación, no lo puedo aplicar en una sala de control, en una sala de mezcla, en un teatro, en un auditorio. ¿Por qué? Porque la cantidad de material acústico que tengo que agregar, ¿sí?, dentro de ese tipo de cuartos donde la escucha es importante, ¿sí?, va a depender específicamente de la calidad del tiempo de reverberación que yo quiera lograr. En cambio, en una cabina donde el ruido, o sea, donde la calidad acústica de acá adentro no interesa, sí es útil agregar material fonoabsorbente, pero ojo, o sea, esta es la aclaración que me imagino que ya todos entendieron. No es que el material fonoabsorbente está proporcionando más aislamiento a la pared de la cabina. No, la pared de la cabina aísla exactamente igual acá que acá. Lo que estoy haciendo es que bajar el nivel de ruido adentro, y por ende, si bajo el nivel de ruido adentro, es menos ruido que sale afuera. Entonces, siempre cuando uno trata salas de máquinas o cabinas acústicas, internamente, donde la acústica no importa, se las reviste completamente con material fonoabsorbente del mayor espesor posible. ¿Para qué? Porque eso me ayuda a bajar demasiado, en forma notable, la energía acústica dentro de la cabina y por ende es menos lo que sale afuera. Y siempre esa combinación es mucho más económica que aumentar el aislamiento, ¿no?, de la pared que yo estoy utilizando o realizando para realizar esa insonorización. ¿Está claro? O sea, ¿se entiende, no? Lo que dije. Bueno. Así que un poco por eso pongo el tema de utilización de placas fonoabsorbentes para aislar, pero siempre dejando esa premisa, ¿no? O sea, que no es que la placa fonoabsorbente está aumentando el aislamiento de la pared, no. El aislamiento de la pared, en este caso A y en este caso B, es exactamente el mismo. Lo que estoy haciendo es bajar el nivel de ruido y ayuda a complementar esa solución. Con respecto a las... ¿Cómo venimos de tiempo? Más o menos. No, le pregunto acá al jefe. Con respecto a las puertas y ventanas acústicas, ¿sí?, hay una importancia en todo tipo de cerramientos. Los cerramientos, más allá de la masa o del aislamiento que uno tiene que lograr, ¿no?, sea pared simple o sea pared doble, lo importante es que los cuartos sean, ¿qué?, estancos. O sea, el cuarto tiene que ser completamente estanco. No puede haber un pasaje de aire de una sala a otra sala, porque si hay un pasaje de aire es un medio para que pase el sonido. En el caso de las ventanas, bueno, además está decir, ¿no?, que siempre una ventana, sea corrediza o sea de abrir, no va a ser exactamente lo mismo que una ventana de paño fijo. Obvio, una ventana de paño fijo, el problema de pasaje de aire no lo tengo, ¿está claro? Una ventana de abrir, siempre, bueno, tengo que buscar, ¿no?, de cómo está burleteada, cómo es el burlete de esa ventana para no solamente pensar o focalizarme exclusivamente en la calidad de la carpintería y en la calidad de vidrios y separación de vidrios. Generalmente las ventanas acústicas, normalmente las que proporcionan elevada capacidad de aislamiento acústico, como son las tradicionales o famosas peceras que separan, ¿cómo se llama?, un estudio de un control, por ejemplo, una sala de grabación de una sala de control, deben cumplir un poco estas premisas que estoy mencionando acá, ¿sí? O sea, generalmente si estamos hablando de dobles paredes y esas dobles paredes, como dijimos recién, están desvinculadas o vinculadas a través de un elemento elástico, yo después arriba de esas dobles paredes, de esa doble pared no puedo colocar una ventana de marco único. Si coloco una ventana de marco único, lo que estoy haciendo es volver a generar una vinculación que antes había desvinculado, ¿sí?, a través del elemento elástico. Entonces esa pared ahora se comporta como una pared simple, ¿se entiende, no? O sea, yo tengo una pared doble, dos paredes simples separadas por un elemento elástico, viene el carpintero, atornilla el marco a una pared, atornilla el marco a la otra pared, genera un puente acústico, y ya esa pared se vuelve a comportar como una pared simple y aísla mucho menos que antes. Así que generalmente las ventanas o las peceras, ¿sí?, normalmente conocidas, ¿no?, con ese nombre, generalmente son dos ventanas completamente separadas, una apoyada en una pared y la otra apoyada en la pared subsiguiente, ¿sí?, sin vinculación entre sí. Como dije recién, tienen que usar vidrios de distinto espesor, ¿sí?, para que no coincidan las frecuencias críticas, o sea, los vidrios no pueden ser exactamente del mismo espesor. Generalmente uno de los vidrios se inclina, ¿sí?, porque si los dos vidrios fueran paralelos, habría una onda de resonancia, una onda estacionaria en este sentido. Entonces, ¿cómo dije yo recién que una pared doble absorbía esa onda estacionaria?
agregándole adentro un material absorbente. Acá no le puedo agregar material absorbente porque es un vidrio, no puedo ver hacia el otro lado. ¿Está claro? Entonces, otra manera, en vez de proporcionar absorción, lo que hago es inclinar, sacar paralelismo para cortar esa onda estacionaria dentro de esta pared doble vidriada. Generalmente los vidrios se inclinan entre 5 o 7 grados, no más de ello. O sea, no porque inclinándolos más sea peor, un poco sí peor, pero no más porque empiezo a tener problemas de visibilidad hacia el otro lado. Cuanto más inclinación le doy al vidrio, se va comportando más como un espejo y en vez de poder ver hacia el otro lado, veo reflejado el techo o reflejado el piso independientemente de cómo esté esa inclinación, si para arriba o si para abajo. Además hay otra cosa, cuando yo empiezo a inclinar los vidrios, cada vez más, lo que estoy haciendo es disminuir también considerablemente la cámara de aire. Al disminuir esa cámara de aire hace que el rendimiento de la ventana empiece a bajar. Por eso con 7 grados aproximadamente es suficiente. En este otro sentido, sí puedo agregar material fonoabsorbente, ¿sí? Acá arriba y acá abajo, para absorber esta onda estacionaria, sí puedo agregar porque eso no me perjudica a la visibilidad. Así que en todo el perímetro, básicamente se le agrega material fonoabsorbente. Fundamental colocar silica gel dentro de la cámara de aire. ¿Sí? No se olviden que, como dije recién, dentro de los dos vidrios no hay vacío, hay aire. ¿Qué aire? El aire que quedó encerrado cuando yo coloqué el segundo vidrio. Ese aire, ¿sí?, está compuesto por vapor de agua. Si yo tengo una diferencia de temperatura entre ambas salas, ese vapor de agua va a condensar y se me va a empañar la ventana, pero del lado adentro. ¿Sí? O sea, no tengo manera de limpiarlo. Entonces, para absorber esa condensación, se le pone, en este caso, silica gel, ¿sí?, para que esa pequeña condensación de ese volumen, aunque sea muy chico de aire, pueda ser absorbido por este material si hay condensación por diferencia de temperaturas. Y siempre también ayuda, ¿sí?, para una independencia de lo que es del vidrio con el marco, ayuda de que todo el perímetro de ese vidrio no esté teniendo una vinculación directa o rígida con la, ¿cómo se llama?, con el marco, sino que esté de alguna manera trabajando de forma independiente a través de algún burlete o a un sistema elástico. Con respecto a las puertas, ¿sí?, en las puertas me tengo que focalizar en 2 puntos básicamente. Primero, cuál es la masa de la placa, o sea, buscar la placa, sea lo que sea, es una pared simple y por ende, cuanto más peso le doy a esta placa, mejor capacidad de aislamiento acústico voy a tener. Y por otro lado, el cierre. Como dijimos acá, este es un elemento que se abre y se cierra lamentablemente, entonces tengo posibles fugas, ¿sí?, de sonido a través del burlete. Perdón, si no hubiera burlete. O sea, es imposible lograr que la placa de la puerta sea exactamente, o sea, tenga contacto total en todo el perímetro con el marco, o sea, eso no puede existir. O sea, desde el punto de vista constructivo es imposible, entonces esas irregularidades donde puede haber pasajes de aire, obviamente se solucionan agregándole burlete de forma perimetral. Igual hay que decir de que las puertas es el punto, es el más deficiente de todo el aislamiento acústico, ¿sí?, es el punto más deficiente, así que igual que con las ventanas dobles, si nosotros queremos lograr un buen aislamiento entre cuartos, sí o sí debemos recurrir a una doble puerta. O sea, es imposible lograr niveles de aislamiento superiores a los 40, 45 dB con una sola puerta, por más que tenga buena masa, por más que tenga doble o triple contacto en el cierre. Si queremos lograr aislamientos de, supongamos, 60, 70 decibeles, que es lo que normalmente se necesita para aislar una sala de grabación de un estudio, una sala de control, bueno, sí o sí necesitamos doble puerta para poder hacer eso. Es el punto más débil de lo que es todo el aislamiento acústico. Bueno, generalmente este tipo de elementos, tanto las puertas como las ventanas, uno podría ver cuál es la capacidad de aislamiento acústico en cada una de las frecuencias, ¿no?, en cada una de las bandas de octavas. Desde el punto de vista del fabricante, ¿no?, cuando tiene que especificar cuál es el aislamiento acústico de su elemento, conviene representarlo con un solo número, ¿sí? Generalmente los números, o sea, generalmente es
la clasificación STC o RW, son dos clasificaciones, una americana, otra europea, donde me permiten un poco decir cuál es el aislamiento acústico de una partición representado por un solo valor. Generalmente todo lo que es el aislamiento, ¿no?, de mi partición tiene que estar por debajo de esta curva, que va subiendo, va bajando, ¿no?, para lograr que esa representación gráfica de mi partición en particular quede por debajo. Una vez que todo el aislamiento queda por debajo de esta curva de referencia, bueno, el valor normalmente que se da en 500 Hz, ¿sí?, representa lo que es el aislamiento de esa partición con una sola unidad. Entonces uno, cuando en el momento de comprar algún elemento, bueno, tengo diferentes modelos de ventanas, diferentes modelos de puerta, STC50, STC40, STC35, lo que me está diciendo un poco es la calidad de aislamiento que proporciona ese cerramiento que estoy comprando, representándolo únicamente por un número en vez de brindarte lo que es toda la curva de aislamiento por cada una de las bandas de octavos. Desde el punto de vista comercial es mucho más fácil hacerlo de esa manera.